M. El día de hoy compartiremos esta enseñanza tan preciosa y es acerca del sacramento de la confesión. Cuando nosotros entramos en este tema tan profundo, creo que cada uno de nosotros necesitamos tener claro el por qué nosotros como seres humanos, como católicos creyentes, necesitamos valorar este sacramento, necesitamos apreciarlo, porque si no tenemos la visión de la importancia y sobre todo el poder, la gracia sanadora, liberadora, transformadora que tiene este sacramento, difícilmente nosotros vamos a apreciarlo y a buscar este sacramento. Por eso quisiera iniciar leyendo lo que nos dice en la palabra de Dios, el Salmo número 32, y dice así la palabra: Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no causa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús viene a la tierra como el Mesías y viene a liberarnos como hijos de Dios, precisamente Él viene a abrir nuestros ojos y ver que el mal que de verdad nos daña, el mal que va a hacer perder, dice Jesucristo, nuestro cuerpo y nuestra alma en las llamas del infierno, pues es precisamente el pecado. Por eso San Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y libres de qué? Libres del pecado. Jesús continúa y dice: porque todos los que pecan están atados al pecado y necesitan ser liberados por el Hijo de Dios. Y por lo tanto, en esta hora David expresa en este salmo que él estaba mal. No expresa si tenía alguna enfermedad en particular, pero él está diciendo que se sentía decaído, se sentía enfermo, se sentía desesperado, quizá no podía dormir. Y él lo expresa que se sentía como una flor marchita que está a punto de morirse. Y entonces nosotros acá podemos descubrir a cabalidad que el pecado no solamente es una falta que podemos decir así es solo contra Dios, sino que también el pecado es un mal espiritual que afecta también nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. Muchísimas citas bíblicas nosotros podemos encontrar que Jesucristo, cuando sanaba a los enfermos, les decía: tus pecados te quedan perdonados. Un ejemplo de ello es el paralítico que nosotros encontramos también en el Evangelio de San Lucas, que dice la palabra que este hombre fue llevado por sus 4 amigos delante de Jesús, rompieron el techo. No voy a leer la cita bíblica, pero dice que rompieron el techo y Jesús se conmovió al ver la fe de estos hombres. Ciertamente Jesús le conmovió la fe, pero al paralítico le dijo: tus pecados te quedan perdonados. Y al instante el hombre también se sanó. Y encontramos también pasajes donde el Señor sana a otros enfermos también, y particularmente al ciego Bartimeo. Sí quiero hacer una aclaración acá, porque no podemos generalizar que toda la enfermedad que pueda tener una persona
siempre el origen es el pecado, porque cuando a Jesús lo interpelan y le preguntan por el ciego Bartimeo y le dice, ¿aquí quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él y por eso está ciego? Y Jesús les dijo, no, aquí no pecó ni sus padres ni él. Él está así para que se glorifique el nombre de Dios. Entonces sí es importante que notemos esto, que la enfermedad siempre va a ser un misterio para nosotros que vamos a entender solamente cuando ya estemos en la presencia de Dios, por qué unos se sanan y otros no, y el origen de la enfermedad. Pero lo que sí estamos seguros, porque hay muchísimos exámenes y sobre todo estudios científicos actuales, que el estado interior de una persona tiene muchísimo que ver con sus dolores de articulaciones, de huesos, sus dolores de cabeza, con cáncer, con lupus. Bueno, tantas enfermedades que hoy existen. Muchos doctores, médicos, científicos han hecho estudios que definitivamente ven que el interior de una persona está relacionado también con el dolor de su cuerpo, y David lo expresa en este salmo. Y él dice, hasta que no confesé mi pecado, entonces yo no me liberé, te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, y tú, Señor, los perdonaste por completo. Y entonces David experimentó un renacer, experimentó sanidad, experimentó liberación. Y entonces aquí es donde nosotros le pido al Señor que abra nuestros ojos, que necesitamos ver esta verdad, que el pecado es un mal espiritual, pero que también necesita una solución espiritual. El pecado es un mal espiritual, pero que también afecta a nuestro cuerpo. Y entonces, al buscar esa solución espiritual que es la confesión, también nuestro cuerpo experimenta el poder sanador, liberador, transformador que produce este sacramento. En la iglesia que nos enseña nuestra madre, maestra, y que por lo tanto nosotros que gozamos con toda la tradición apostólica en nuestra iglesia, pues ha ido instruyéndonos a raíz de todo este tiempo. Y el sacramento de la confesión entra dentro de los sacramentos de curación. Recordemos que los sacramentos de curación está la unción de los enfermos como tal, pero también se encuentra el sacramento de la confesión. Yo sé que algunos piensan que el sacramento de la unción de los enfermos solamente se pide cuando alguien ya está agonizando, cuando alguien ya está a punto de morir, pero no. Este sacramento nosotros lo podemos buscar cuando estamos muy enfermos, que no podemos salir de una situación específica. Quizá tú eres una persona que no ha logrado salir de la depresión cíclica, de algún vicio. Entonces podemos buscar este sacramento de la unción de los enfermos también, porque se busca con este sacramento la confesión, la comunión y por supuesto que nos unjan para ser sanados. Mira qué hermoso, 3 sacramentos en uno: la confesión, la comunión y que oren por nosotros, que nos unjan para ser sanados. Pero el sacramento solo de la confesión lo podemos buscar en todo momento. ¿Sí? Y ya hablamos de que impacta nuestro psiquis, nuestra alma, nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo cuando estamos en un estado de pecado. Pero quiero que leamos juntos el artículo numeral 1422 del Catecismo de la Iglesia, que nos dice el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones, tomado del documento Lumen Gentium número 11. Vemos acá entonces que el pecado también está afectando en varios niveles. El pecado contra Dios, el pecado contra mi prójimo, la iglesia, y también contra mí mismo. Nosotros no podemos pecar sin dañarnos a nosotros también. Entonces necesitamos esa curación, porque el pecado hiere, el pecado lastima, el pecado destruye, el pecado degenera, deforma,
hace que el alma quede como entumecida para buscar a Dios, y entonces nos dice acá el catecismo que el sacramento de la confesión es también una fuente donde se derrama la misericordia, donde se derrama la sangre de Jesús. También ahí se derrama la sangre de Jesús sobre el alma que confiesa sus pecados y nos libera, nos sana, y nosotros podemos encontrar también donde el Señor le da a los discípulos ese poder de poder ejercer el sacramento de la confesión. Pero antes de llegar a ese momento, pues solo quiero que veamos algo muy importante: los nombres de este sacramento. Se le llama sacramento de la penitencia porque dentro de los pasos necesarios o requisitos necesarios para una buena confesión está la penitencia, ese deseo de querer enmendar el daño corregido, ese deseo de querer corregir también nuestro camino. Por eso se le llama el sacramento de la penitencia. Se le llama también el sacramento de la reconciliación, porque ya leímos también acá en el catecismo que busca también, aparte de sanarnos el alma, también reconciliarnos con Dios y reconciliarnos también con nuestro prójimo. Y tenemos que este también se le llama el sacramento de la confesión como tal, porque es necesario que nosotros hablemos, que nosotros abramos nuestros labios y confesemos los pecados que hemos hecho, que reconozcamos nuestra responsabilidad, nuestra culpa, para poder ser liberados. Mira qué tremendo y qué hermoso, porque cuando nosotros leemos que San Pablo dentro de la cárcel, él es liberado, el guardia dice que se quiso matar porque cuando vio que todas las prisiones estaban abiertas, él quiso atravesarse con una espada y Pablo le dijo: no, no te hagas daño, aquí estamos todos, ¿verdad? Y ahí mismo se convirtió el carcelero y San Pablo le dice a este hombre: Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice: si confiesas también a Jesucristo con tu boca. Bueno, pues así como nosotros necesitamos confesar nuestra fe, por eso recitamos el credo todos los días en misa, los domingos cuando usted va a misa también, confesamos ahí nuestra fe. Así también es necesario descubrir delante de la misericordia de Dios nuestras faltas para ser sanados, para ser liberados, para ser perdonados. Y veamos rápidamente que los 5 requisitos necesarios para una buena confesión son sencillos, pero a la vez muy profundos, y son los siguientes. En primer lugar, un buen examen de conciencia. No hay que ir al sacramento a la ligera, sino que un buen examen de conciencia. Creo que al profundizar en los pecados capitales, nosotros podemos tener una visión más amplia de qué mal es el que está anidando en nuestro corazón, porque a veces podemos ser muy livianos para juzgarnos a nosotros mismos, o podemos ser muy condescendientes, por decirlo así, o considerados, ¿verdad? Bueno, yo no tengo tantos pecados tan grandes, ¿verdad? Sí soy pecador, pero no he cometido aquellos grandes pecados, ¿no? Por eso es necesario hacer un buen examen de conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en lo secreto cuando nadie me ve? ¿Quién soy yo en mis pensamientos? ¿Quién soy yo en mis sentimientos, en mi corazón, en la intención de mis actos? Ahí donde nadie ve. ¿Quién eres tú en realidad? Y por supuesto, por ende, ver también quién soy yo delante de los demás, mis acciones, mis reacciones, mis palabras y mis hechos. Por eso, el primer requisito es hacer un buen examen de conciencia. Nos va a ayudar muchísimo los 7 pecados capitales: la soberbia, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula, la ira y la envidia. Revisando si alguno de estos males está enraizado en nuestro corazón, nos va a ayudar muchísimo. Número 2, experimentar y sobre todo manifestar ese dolor por los pecados. La Iglesia nos enseña teológicamente que el perdón de los pecados no se puede dar si no hay un auténtico dolor por mis faltas. Ciertamente existe la atrición y la contrición. Lo compartimos acá en Sed de Misericordia en otra ocasión, la contrición perfecta.
Y esto quiere decir que el dolor por mis faltas debe estar presente, ¿sí? No puede, por decirlo así, no se puede como suplir con otro sentimiento, o no se puede suplir con algo más. No, debe existir el arrepentimiento en mi corazón de que he cometido una falta, de que he ofendido no solamente a Dios, sino a mi prójimo, a mí mismo. Número 3, debe existir también y ponerse en práctica el propósito de enmienda. Puede ser que alguien te hable a ti y te diga que Dios es misericordioso, que no te preocupes, que el Señor, si tú le pides perdón, ya estuvo ahí solito tú en tu cuarto, puedes pedir perdón y ya. Ciertamente nosotros en cualquier lugar en el que nos encontremos podemos hacer un acto de contrición perfecta, ya lo vimos en este tema, en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, en tu vehículo, donde tú estés puedes hacer un acto de contrición perfecta y pedirle perdón a Dios por tus pecados y ahí se va a manifestar la misericordia del Señor. Pero si tú no enmiendas, si tú no buscas tratar de resarcir en algo el daño causado, no solamente con un prójimo, sino también contigo mismo muchas veces, de corregir el camino, de corregir esa actitud, entonces vamos a estar necesitando nuevamente que el Señor nos llame a la conversión. El Señor a veces nos llama con mucho amor, pero si nosotros no tenemos claro que necesitamos enmendar, porque a veces en otros cristianos hablan de que solo es necesario confesar y ya, ahí estuvo, ¿no? Dice el Evangelio de San Lucas, no lo voy a leer todo, cuando se nos habla del encuentro de Jesús con Zaqueo, que ciertamente Jesús no le echó en cara sus pecados, sino que Zaqueo sintió su corazón conmovido y se volvió al Señor, lo invitó a su casa, su vida nunca más volvió a ser igual, pero dice que en ese instante de la cena, allí mismo dice, Señor, le dijo, si yo voy a devolver 4 veces más a quien le haya robado y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Imagínate tú eso, qué gran fortuna la que había amasado este hombre, y podríamos decir, ay, qué bueno Zaqueo, él dio la mitad a los pobres y le devolvió 4 veces más al que le robó. No, es que existe una ley de reparación de daños causados por nuestros pecados, y eso es también este punto, que el propósito de enmienda. Hay una ley de reparación de lo que nosotros hemos hecho, que no podemos profundizar en este momento, pero nosotros hasta donde estén en nuestras manos posible tratar de enmendar y corregirnos, porque dice Hebreos 12, sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos aquí esa parte del cambio. Luego, el número 4 es decir los pecados al confesor, ir directamente al confesionario y confesar con humildad esos pecados para que ahí se manifieste el poder liberador en nuestras vidas. Y número 5, cumplir la penitencia que se nos fuera impuesta por el sacerdote o por nuestro confesor. Así que estos son los 5 requisitos importantes para una buena confesión y sobre todo buscar el sacramento. San Agustín, si no estoy equivocada, decía que Satanás es muy astuto porque decía que Satanás nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la devuelve para irnos a confesar, para tenernos retenidos, para tenernos atados ahí al pecado. Recuerda que el pecado, cuando nosotros no lo descubrimos o está ahí oculto, no estamos conscientes de el mal que nos está atando, se vuelve precisamente una cadena, se vuelve pues precisamente un vicio. Por eso se llaman los 7 pecados capitales o los 7 vicios que un alma en las que pueda caer. ¿Por qué? Porque o puedes tener una vida viciosa o una vida llena de virtud. En vez de un vicio, se puede cambiar por una virtud. Y es a eso a lo que vino Jesucristo. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos romper con el pecado, porque dijimos al inicio que es un mal espiritual que necesitaba una solución espiritual, y es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos.
la sangre de Jesús. Y esta nosotros la podemos recibir en la Sagrada Comunión, así es, pero también la necesitamos recibir en el sacramento de la confesión. Nosotros vemos innumerables testimonios, no podemos leer tantos en este instante en el Evangelio, de cuántas personas fueron sanadas físicamente, pero porque primero fueron perdonados de sus pecados. Primero fueron perdonados de su mal, rescatados de ese mal. El mal que había en su corazón fue arrancado de sus mentes y de sus corazones. Y por eso es que vemos que cuando alguien se sanaba, buscaban seguir a Jesús, cambiaban su vida, y tanto así que el paralítico que estaba en la piscina de Betesda dice que este hombre tenía 38 años de estar ahí tirado sin poderse mover, y Jesús lo sanó. Pero cuando lo encontró en el templo, porque el hombre no se dio cuenta quién lo había sanado, pero lo encontró en el templo, Jesús le dijo: no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor. Esto quiere decir que el pecado puede también causarnos a nosotros mucho daño personal, no solamente una ofensa a Dios, separarnos del prójimo o separarnos de la iglesia, sino mucho daño a nosotros mismos. Y digo esto porque decía al inicio que necesito pedirle al Espíritu Santo que me revele el impacto, el poder que tiene el sacramento de la confesión. Y quiero leer una frase que me encanta. No es una frase, sino una vivencia que tuvo el santo cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, un sacerdote ejemplar, tan sencillo, sin tanto conocimiento, pero lleno de la santidad de Dios. Dice que en una ocasión en el que él estaba liberando a un poseso, porque Dios le dio muchos dones en particulares, pero también le dio el don de liberación, sanar las almas que estaban retenidas por demonios. Dice que un demonio lleno de odio le dijo a través de un poseso: tú me haces sufrir. Si hubiera 3 como tú en la tierra, mi reino sería destruido. Tú me has quitado más de 80,000 almas. Imagínate, Satanás le dijo esto a el santo cura de Ars. Pero si nosotros vemos la vida del santo cura de Ars, él a lo que se dedicaba con todo su espíritu, alma, cuerpo, con todo su corazón, era a confesar. Él confesaba horas y horas y horas y horas de una manera incansable. Todos los días. Se dicen algunas anécdotas de él que podía uno tener que esperar hasta 78 horas para poderse confesar con él, y que incluso el Señor le dio el don de conocimiento, que cuando habían personas haciendo fila para confesarse, el Señor a veces le revelaba a quién le urgía confesarse rápido porque se podía morir en pecado, y entonces los iba a buscar en la fila y los llamaba sin hacer fila para que se confesaran. Y entonces vemos que al igual que el santo cura de Ars, también conocemos al santo padre Pío de Pietrelcina, que también su gran misión, su gran ministerio fue la confesión. Ese ir a lavar el alma ahí en ese sacramento. Hace un tiempo atrás veía una caricatura, una imagen en caricatura, dando a entender que era el sacramento de la confesión, y se veía que el confesionario era como una lavadora, y que entraba ahí el penitente y daba vueltas, entraba sucio, pero salía de ahí blanquito, 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 con su túnica blanca bien limpia. Y realmente así lo es. Pero también ahí se da si tú no has podido vencer un vicio, si tú no has podido vencer una debilidad, pues busca el sacramento de la confesión. Ahí cuando el Padre extiende sus manos y ora por ti, el Señor está derramando su sangre, su agua, su fuego, su nombre y su espíritu, sanándote y liberándote y transformándote. El Padre Jorge Loring, hablando de este sacramento, en una ocasión decía que los psicólogos afirman que hay personas que
necesitan escuchar que son perdonados para realmente recuperarse. Y hermano, esto lo vamos a ir a encontrar en el sacramento de la confesión. Ahí lo vamos a ir a encontrar, y Él en su infinita misericordia dice que Él también va a dar la pauta para que nos reconciliemos con nuestros enemigos, y hasta donde sea posible nosotros hemos de buscarlo. Pero bien, antes de que se nos acabe el tiempo para compartir, pues en San Juan capítulo número 20, versículo 23, se nos habla que efectivamente el Señor dio esta gracia a los sacerdotes como un ministerio de curación, como un ministerio de sanidad para el alma, para todos nosotros. En el numeral 1441 del Catecismo de la Iglesia, es clara la Iglesia y nos dice que solo Dios perdona los pecados. Y en eso tenemos que estar claros como católicos. Solo Dios perdona los pecados. En San Marcos 2:7, Jesús, que es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. San Marcos capítulo 2, versículo 10. Y ejerce ese poder divino. Tus pecados te son perdonados, también en San Lucas 7:48. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres, San Juan 20, del 21 al 23, para que lo ejerzan en su nombre. Y dice así San Juan 20, del 21 al 23, la palabra del Señor. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Te doy la cita bíblica de Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16, que dice: Santiago, por eso confiésense unos a otros los pecados, y para que Dios los perdone, y oren unos por otros para ser sanados. Nuestros hermanos no católicos, los he escuchado en muchas ocasiones, tengo amigos también no católicos, protestantes, y ellos mismos hablan de la necesidad que hay de ir a confesar con su pastor o con el líder que tengan de confianza para que los oriente, de hablar de lo que les está aconteciendo, para que puedan recibir esa sanidad, ¿verdad? Esa sanidad y esa liberación y ese perdón, y puedan tener, dice, un apoyo de que alguien ore por ellos. Y hermano, nosotros tenemos acá en la iglesia este sacramento precioso, valioso, que realmente no es invaluable, de la confesión. Así que ahí donde tú te encuentras, recuerda que puedes buscar este sacramento, no desaproveches esta oportunidad de poder reconciliarte con el Señor, de poder ir a que el Señor sane ese corazón, que lo lave, que te limpie, que te libere y que te restaure. Así que ahí